Hoy profundizamos en una de las pandemias más devastadoras de la historia, la peste negra, o como se la conoce más formalmente, la peste bubónica. Esta enfermedad infecciosa asoló continentes, dejando miedo, devastación y una huella sombría en el mundo. La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis, y se transmite principalmente a través de pulgas que infestan a los roedores. La infección humana se produce por picaduras de estas pulgas infectadas o por contacto directo con tejido infectado por la peste. La enfermedad se clasifica según el aspecto que afecta principalmente. La peste bubónica lleva el nombre de los ganglios linfáticos inflamados, llamados bubones, que presagian una muerte agonizante, que se presenta con fiebre, escalofríos y la inevitable necrosis de los ganglios linfáticos. La forma neumónica de la peste afecta directamente al sistema respiratorio y es igualmente fatal. La más agresiva y notoria es la peste septicémica, que infecta el torrente sanguíneo y puede provocar una muerte rápida incluso antes de que se manifiesten los síntomas típicos. Contrariamente a la creencia popular, la peste negra no es un evento singular sino más bien múltiples brotes de la misma pandemia que asoló civilizaciones durante siglos. Sin embargo, el más infame y traumático fue el brote de mediados del siglo XIV en Europa. El primer caso registrado de peste tuvo lugar en el siglo VI durante el reinado del emperador bizantino Justiniano. Este brote debilitó significativamente al Imperio bizantino, y fue un factor importante en la caída de su reinado. El brote europeo de 1347 se originó en Crimea, traído por barcos mercantes que, sin saberlo, transportaban pulgas infectadas. La enfermedad se propagó rápidamente y, en 1361, había matado a más de 25 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de Europa. No se puede subestimar el horror y la destrucción absolutos que siguieron. Pueblos enteros fueron arrasados, se perdieron innumerables vidas y los supervivientes vivieron en un estado constante de miedo y paranoia durante los años siguientes. Los gobiernos y el orden social flaquearon bajo la pura fuerza de la epidemia. Los esfuerzos para contener la propagación consistieron principalmente en medidas de cuarentena y éxodos masivos de las zonas afectadas. Sin embargo, estos a menudo facilitaron una difusión más amplia de la enfermedad. En medio del caos, los individuos oportunistas propagaron teorías falsas y métodos de tratamiento poco confiables, exacerbando aún más la situación. Perpetuar los mitos que rodeaban la plaga era una forma común para que los charlatanes obtuvieran riqueza y poder. En 1665, más de 300 años después de su primera aparición, el último gran brote de peste bubónica azotó Londres. Conocida como la Gran Plaga de Londres, mató a alrededor del 20% de la población de la ciudad. Este horrible evento obligó a la introducción de varias estrategias innovadoras de salud pública. La práctica de poner en cuarentena a los hogares infectados detuvo una mayor propagación, una medida instaurada por el alcalde. La utilización eficaz de medidas de salud pública sentó las bases de las prácticas que aún se emplean para controlar las epidemias. La plaga finalmente evolucionó hacia la forma menos letal de enfermedad, pero su huella en la historia es indeleble. Sirvió como catalizador para un cambio transformador, anunciando una transición de las sociedades medievales a las modernas, impactando la política, la economía, la religión y el arte. A medida que el terror de la plaga disminuyó, la gente gradualmente aprendió a apreciar y apreciar la vida más profundamente. La literatura, el arte y la teología se vieron significativamente influenciados a medida que la muerte se convirtió en un motivo omnipresente y poderoso, que recordaba continuamente a la gente su mortalidad. En el arte dio origen al género de la danza macabra, representación simbólica de la universalidad de la muerte. Un motivo ampliamente representado en los patios de las iglesias, yuxtaponía a personas de todos los ámbitos de la vida enfrentadas al ícono de la muerte, invitando a la introspección y ofreciendo una lección moral sobre la mortalidad. Los casos esporádicos de peste continuaron hasta bien entrado el siglo XVIII. Sin embargo, fue el último brote universalmente catastrófico, lo que significó el final de este capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Hoy en día, la plaga persiste como advertencia en la salud pública, y como un hito fundamental en los anales de los avances médicos. La civilización humana ha soportado valientemente muchas de estas pandemias a lo largo de los siglos, emergiendo más fuerte y resiliente. La peste negra sigue siendo un sombrío recordatorio de la devastación irrevocable que tales brotes pueden traer, y enfatiza la batalla permanente contra las enfermedades infecciosas. Nuestro mundo enfrenta un nuevo desafío en forma de COVID-19, una pandemia que, si bien es muy diferente de la peste negra, es paralela al caos y la respuesta humana a la experiencia de nuestro antepasado. Los avances tecnológicos y la cooperación global presentan un rayo de esperanza para el futuro. La lucha ecuménica contra los brotes globales nos une a todos, recordándonos nuestra vulnerabilidad compartida y la importancia de la acción colectiva. Como siempre, el triunfo sobre tales desafíos radica en nuestra determinación, ingenio y capacidad para aprender del pasado. A través de los anales de la historia, el espíritu humano ha demostrado continuamente su resiliencia una y otra vez, emergiendo de las cenizas y trazando un nuevo rumbo.
Nuestra respuesta a las pandemias, impulsada por la sabiduría y el coraje colectivos, encarna este espíritu, lo que significa nuestra fuerza compartida, y nuestra tenacidad inquebrantable para sobrevivir y prosperar. Al recordar las innumerables vidas perdidas y soportar la pandemia actual, no olvidemos las inexorables lecciones que nos enseñó la peste negra. Cada brote es una etapa en el paso continuo de la humanidad, una parte sombría pero indispensable de nuestro viaje colectivo, un recordatorio solemne de nuestro espíritu tenaz, y la búsqueda perpetua de un mañana mejor y más saludable.